Puedo decir con toda claridad que la enseñanza de hoy es dejarlo todo por seguir a Cristo. Unos lindos himnos que fueron entonados para que nos llevaran a pensar que Cristo vale la pena, nos llevaran a pensar que Cristo es más valioso que todo lo que este mundo puede ofrecer, que si tenemos todo el mundo a nuestros pies a un lado de la balanza y en el otro lado tenemos el amor de Cristo, va a pesar más el amor de Cristo. Mire, a medida que nosotros vivimos, a medida que se va viviendo, se van consiguiendo muchas cosas. Se van consiguiendo reconocimientos académicos, se van recogiendo, aumentando, acumulando bienes muebles o inmuebles, se van teniendo salarios mejores y como es de esperarse, pues nuestro corazón se apega a ellos y por eso anhelamos conservarlos. Debido a todo este apego que genera en nuestro corazón a estas cosas, la única razón que nosotros tenemos para dejar lo que hemos conseguido es poder tomar algo que consideremos de muchísimo mayor valor. ¿Qué quiere decir? Aquel jovencito, aquel niño que saca pecho y dice, ya terminé mi primaria, no vuelve a hacerlo cuando ya es un jovencito y ya terminó el bachillerato. Y asimismo, cuando él ha terminado el bachillerato, puede decir con orgullo, terminé el bachillerato, pero ya no vuelve a hacerlo cuando tiene un título universitario. ¿Qué nos indica eso? Que nosotros estamos dispuestos a dejar las cosas solamente si estamos seguros que lo que vamos a tomar es de mayor valor. Ninguna persona en su sentido común cambia una casa o un apartamento por una carpa para irse a acampar. Ninguna persona en su sentido común cambia un carro o una camioneta de último modelo por una bicicleta vieja y destartalada. Lo único que los haría cambiar lo que ya tienen ahorita y dejar lo que ya tienen ahorita es que según el criterio de ellos van a tomar algo que es de muchísimo mayor valor. ¿Por qué les digo eso? Porque en el pasaje que leyó hace unos momentos mi esposa se ve a unos pescadores abandonando su empresa en el mejor momento, abandonando su empresa en un momento muy próspero. Pero lo interesante es que no lo hacen porque vayan a obtener un negocio en el cual van a ganar más dinero, sino todo lo contrario. La decisión que ellos van a tomar va a menguar sus ingresos económicos. Entonces, aquí nos preguntamos, ¿por qué razón estos pescadores que eran unos empresarios, porque la palabra del Señor nos muestra que tenían una empresa de pesca, ¿por qué razón estos empresarios dejan todo y siguen a Cristo si eso no les va a representar ninguna ganancia económica? Muy sencillo, mis hermanos, porque ellos estaban convencidos, ellos estaban seguros que iban a dejar todo lo material por agarrar algo de mucho más valor, algo mucho más valioso, a Cristo. Y esa es la idea que nos presenta este pasaje, y con eso hoy vamos a aprender que vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Eso es lo que vemos acá. Eso es lo que vemos acá en esta historia de Lucas 5, del 1 al 11, que la Reina Valera titula La pesca milagrosa, pero yo he titulado Dejarlo todo por seguir a Cristo. Hay unos personajes que aparecen ahí, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Es bueno decir que ellos conocieron al Señor Jesús un año antes. Si ustedes recuerdan, en Juan capítulo 1, del verso 35 al 42, que esta semana lo compartí con una de las familias de la iglesia, es importante que ellos vieron al Señor Jesús y le dijeron que era el Cordero de Dios, y le dijeron, hemos hallado al Mesías, y dijeron, Rabí, ¿dónde moras? Todo ese suceso de Juan 1, del 35 al 42, nos muestra esa historia, pero un año atrás, cuando Jacobo, Andrés, Pedro y Juan conocieron al Señor Jesús y le siguieron por un poco de tiempo, pero al poco tiempo estaban de vuelta en su empresa de pesca. La diferencia de este llamado de Lucas capítulo 5
es que ahora el Señor les va a llamar a dejarlo todo, pero de una manera completa, de una manera total, y a seguirlo a Él. Ya no de un modo intermitente, sino de una manera permanente. El pasaje está dividido en 3 grandes secciones. En la primera vamos a considerar la enseñanza de Jesús. En la segunda vamos a considerar la orden que le dio a Pedro el Señor Jesús. Y en la tercera vamos a considerar la comisión que le hace a Pedro el Señor Jesús. Esos son los 3 grandes segmentos de nuestra historia de hoy, que nos va a enseñar cómo dejarlo todo por seguir a Cristo, porque con toda seguridad, mi hermano, Cristo es mucho más valioso que todo lo que nosotros podamos obtener en esta vida. Aún lo más glorioso, aún lo más valioso, aún lo más sublime de este mundo, palidece cuando lo comparamos con Cristo. Por esa razón, basado en los versículos 1 al 3, comenzaremos a mirar que el Señor Jesús enseñaba a la multitud. Versículos 1 al 3 contienen esta idea. El Señor Jesús enseñaba a la multitud. Dice el verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Dense cuenta cómo se repite vez tras vez, y con diferentes términos, que la labor del Señor consistía en enseñar la palabra de Dios. El verso 1 dice que a él se le agolpaba mucha gente para oír la palabra del Señor. Y el verso 3 termina diciéndonos que él les enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué razón? Porque la enseñanza de la palabra era una prioridad para Cristo. Pero ¿dónde se encontraban en ese momento? El versículo 1 nos dice que estaban en el lago de Genesaret. Este lago de Genesaret, que le llama Lucas, es el mismo mar de Galilea que presentan Mateo y Marcos, o el mar de Tiberias que presenta Juan. ¿Por qué razón hay ese cambio de lago a mar? Pues eso tiene que ver, mis estimados hermanos, con la formación y con el conocimiento del mundo que tenían cada uno de ellos. Me explico. Mateo, Marcos y Juan eran unos judíos que habían permanecido primordialmente en esa zona de Israel, una zona muy desértica. Y ellos miraban el lago de Genesaret y lo consideraban como un mar. 11 kilómetros de agua para ellos era un mar inmenso, era mucha agua. Por eso decían el mar de Galilea. Pero cuando miramos a Lucas, Lucas era un gentil, un hombre que había viajado mucho, era médico de profesión, conocía seguramente, por ejemplo, el mar Mediterráneo, conocía esas grandes masas de agua, por lo cual cuando él ve lo que los judíos llaman el mar de Galilea, él dice, ese es el lago de Genesaret. A él no le causaba ninguna impresión. Esa es la razón por la cual hay esa diferencia entre el lago de Genesaret, mar de Galilea o mar de Tiberias. Si ustedes observan el verso 2 ahora, nos dice que estos pecadores lavaban sus redes, lo cual indica que ellos toda la noche habían estado trabajando, pero a este punto ya habían terminado su jornada, pero en esta ocasión la jornada había sido sin fruto. El Señor Jesús los agarra en ese lago de Genesaret, a estos discípulos o a estos hombres que están lavando sus redes, y montándose en una barca, la cual era de Simón Pedro, le dice que la desplace un poco de la tierra, que la deslice un poco, y el verso 3 nos dice, y sentándose, enseñaba a la multitud. Sentándose o estar sentado era la postura de los rabinos por la cual enseñaban. Y el Señor Jesús se sienta, porque todos lo conocían a Él, o lo estaban empezando a conocer a Él, como el verdadero maestro que daba a conocer al Señor. Pero me llama la atención que para que los demás maestros enseñaran la palabra de Dios, tenían que hacerlo en un ambiente cerrado, donde nadie los interrumpiera, donde hubiese una buena acústica, donde todas las condiciones fueran favorables. Pero aquí está el Señor en este lago de Genesaret, en este mar de Galilea, con una multitud, probablemente el viento que es normal que transcurra donde hay mucha agua, y Él se sienta
y habla a la multitud. Note usted que no habla a pocas personas, sino que habla a la multitud, lo cual nos deja ver cómo, sin importar la hora, sin importar el lugar, la enseñanza de la palabra de Dios era una prioridad para el Señor Jesús, y eso es lo que nosotros vemos en esta primera parte del pasaje de Lucas capítulo 5. Cómo la enseñanza de la palabra era una prioridad para Cristo, es decir, sin importar la hora, como cuando Nicodemo vino a él de noche, sin importar el lugar, como por ejemplo ahora en este mar o este lago, siempre el Señor Jesús tenía como prioridad predicar la palabra del Señor. Mi estimado, que esto para nosotros sea un aliciente muy grande, sea un ánimo muy profundo, de que sin importar el lugar, si es un lugar de fiesta, si es un lugar de luto, si hay mucha gente, si hay poca gente, si es de día, si es de noche, si estoy cansado, si estoy descansado, sin importar las circunstancias, que para usted sea una prioridad enseñar la palabra del Señor. Entonces, el Señor Jesús enseñaba a la multitud, pero luego de enseñarlo, Él fija sus ojos en una persona, en un pescador que estaba ahí, aquel que le había prestado la barca. Su nombre era Pedro, y fija sus ojos en él, porque va a hacer un milagro, con el cual va a traer un convencimiento profundo a él, para que ya le siga de una manera permanente. Va a hacer un milagro, y lo interesante de este milagro va a ser que causará un impacto en el ser íntimo de Pedro tan profundo, que él, en lugar de apegarse al milagro, lo dejará con todo lo positivo que tiene, con tal de seguir a Jesús. Los versículos 4 al 7 contienen esta idea, donde el Señor Jesús ordenó pescar a Pedro, es decir, Él agarra a este pescador, Él agarra a este pescador y le da la orden de que pesque. Pero quiero que arranquemos leyendo los versículos 4 y 5, porque esa orden de pescar no tenía sentido para Pedro. Es decir, el Señor Jesús era un carpintero, Pedro era un pescador experimentado, toda su vida la había pasado en ese lago pescando. Ahora, un carpintero le va a decir a un pescador, o le va a enseñar a un pescador cómo tiene que pescar. Por esa razón, la orden de pescar no tenía sentido para Pedro. Mira los versos 4 y 5, cómo Pedro, de una manera respetuosa, pero apelando a la realidad, le dice al Señor esas palabras. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La expresión boga mar adentro significa conduce a aguas más profundas, es decir, aléjate de aquí de la orilla. Y no tenía sentido para él esta hora, porque la hora indicada para pesca lo era y lo es todavía, es la hora nocturna. Cuando uno va a lugares que se pescan, pienso en lugares como Gamarra, pienso en lugares como Barranquilla, pienso en lugares donde se hace pesca, uno se da cuenta que la hora de comprar el pescado es en las primeras horas de la mañana, tipo 5, 6, 7 de la mañana, porque a esa hora vienen llegando los canoeros después de una noche de pesca. ¿Por qué razón? Porque la noche es la que da el ambiente adecuado para pescar. Eso lo sabían estos pescadores, y eso es lo que le dice Pedro al Señor Jesús: toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué quiere decir? Que con esa declaración, Pedro apela a la realidad. Mira, Señor, yo te voy a ser sincero, toda la noche he estado trabajando y ha sido infructuosa. Es decir, es como si él le dijera entre líneas: yo dudo que ahora vaya a coger algo. Sin embargo, observen que Pedro dice en el verso 5: mas en tu palabra echaré la red. Ese término palabra que aparece aquí
Es diferente al término palabra que se utiliza, logos, para hablar de toda la Biblia en su contexto. Esta palabra habla más bien de una porción directa de las Escrituras. Por esa razón se traduce como declaración o afirmación. ¿Qué quiere decir? Señor, en tu palabra echaré la red. Quiere decir, Señor, en tu afirmación, en tu declaración, echaré la red. ¿Cuál fue esa declaración del Señor Jesús? El verso 4 en la parte final dice, echad vuestras redes para pescar. Observe que el Señor no le dice, Pedro, échalas por si acaso. El Señor asegura, echa tus redes para pescar, es decir, Pedro, tú vas a pescar. ¿Qué es lo que hace Pedro? Le presenta la realidad. Toda la noche he estado en eso y no he pescado, pero se apoya en la fe y le dice, en tu palabra, en tu declaración, echaré la red. Y aquí hay una lección muy hermosa para nosotros, mis hermanos, porque la lección es esta. Creer la palabra de Dios no indica que yo ignore la realidad. Repito, creer la palabra de Dios no indica que yo ignore la realidad, sino que a pesar de ella, confío en el Señor. Díganme ustedes, yo quiero hablar aquí con los comerciantes, quiero hablar aquí con aquellas personas que les ha tocado sufrir una reducción de sueldo, que han visto cómo la empresa de sus patrones han sufrido el golpe económico. ¿Cómo nosotros negamos esa realidad? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido comenzar a decir esas palabras de metafísica? Yo anulo, yo reprendo, yo desato, decreto y hago cantidad de cosas. No tiene sentido, porque todas esas declaraciones son un afán por negar la realidad. Y nótense ustedes que Pedro no negó la realidad. Pedro dijo, toda la noche he estado trabajando y no he pescado nada. Sería como decir, yo toda la semana pasada estuve tratando de vender y no pude vender. ¿Por qué razón? Porque el lunes y martes solamente pude trabajar, pero miércoles y jueves yo hubo protestas, viernes y sábado toque de queda, no pude hacer nada. No se puede negar la realidad. Sin embargo, el Hijo de Dios no deja que la realidad lo abrume, no deja que la realidad lo deje postrado, sino que con fe levanta sus ojos al cielo y tal como Pedro dice, Señor, en tu palabra echaré la red. Esta palabra, o este término palabra que aparece aquí, yo les decía hace un momento que no hace referencia a la Biblia entera, sino a una porción individual de ella. Es como el Señor Jesús, cuando estudiamos la tentación de él en Lucas 4, le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí el Señor no estaba diciendo agarrar toda la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Lo que el Señor estaba diciendo es que para la necesidad del momento, un versículo muy puntual va a llegar para ayudarme, siendo el prerequisito para que el Señor me recuerde ese versículo, haber estado leyendo, meditando y memorizando todas las Sagradas Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que uno se permanece todo el tiempo leyendo la palabra del Señor y de pronto viene un momento de tentación, pues el Espíritu Santo recuerda, por ejemplo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Que nosotros hemos estado toda la vida leyendo la palabra del Señor y comenzamos a sentir afán. El Espíritu Santo nos recuerda entonces un versículo como por ejemplo, por nada estéis afanosos. Que sentimos el deseo de hacer algo malo y entonces de todo eso que hemos leído el Espíritu Santo nos puede recordar, por ejemplo, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces nos damos cuenta que este término palabra que aparece acá nos enseña que el Señor trae la palabra para el momento indicado, sacándola de lo memorizado. El Señor trae la palabra para el momento indicado, sacándola de lo memorizado. Tengámoslo muy en cuenta, porque la única manera en que nosotros podremos decir como Pedro, en tu palabra echaré la red, es que continuamente estemos apegados a la palabra del Señor para que la porción que nosotros necesitamos, para la circunstancia que hoy estoy viviendo, me la traiga el Espíritu Santo a la mente. Esta es la idea que Pedro está presentando acá, para decirle o para expresar que la orden no tenía sentido. Sin embargo, nosotros debemos aprender algo y lo notamos aquí en la vida de Pedro. Aunque la palabra del Señor para nosotros no tenga sentido, aunque en el momento no la comprendamos,
nosotros debemos obedecer la palabra del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que según los versículos 6 al 7, la orden de pescar fue obedecida por Pedro. Es decir, esa orden de pescar no tenía sentido, pero eso no impidió que él obedeciera al Señor. Es como nosotros cuando leemos en Proverbios: la palabra áspera hace subir el furor, mas la palabra suave quebranta los huesos. Nosotros como que no entendemos, porque nosotros hemos sido formados en una cultura y en un ambiente donde creemos que tenemos que gritar al otro para que nos escuche. Pero la palabra del Señor nos dice: no grite, hable suave, y ahí sí será oído. Entonces nosotros decimos: bueno, yo no entiendo eso. Si aquel me está gritando a mí, ¿por qué yo no lo grito a él? ¿Por qué la palabra del Señor me dice: háblele suave? Pues bien, mi hermano, aunque en el momento no comprendamos o no queramos comprender, lo mejor es obedecer la palabra del Señor. Eso es lo que vemos aquí, cuando notamos que la orden de pescar fue obedecida por Pedro. Observen ustedes el verso 6. El verso 6 arranca con una expresión: y habiéndolo hecho. Quedémonos ahí un momentito. Y habiéndolo hecho. Habiéndolo hecho, mis estimados, encierra el resto de verbos y de acciones que vienen en lo que queda del verso 6 y en todo el versículo 7. Porque ese habiéndolo hecho nos enseña que Pedro obedeció la palabra del Señor Jesús, aunque para él no tenían sentido. Habiéndolo hecho, ¿qué pudo experimentar Pedro? Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¿Qué fue lo que le permitió a Pedro ver que ese milagro se hiciera una realidad? La obediencia. Porque el versículo 6 arranca diciendo: y habiéndolo hecho. Mis estimados, la obediencia se aprecia mejor en las acciones que en las palabras. Y cuando observamos la vida de Pedro podemos darnos cuenta de eso. Imagínense ustedes a Pedro diciéndole al Señor: no, Señor, yo sé que yo no he pescado nada, pero tu palabra es poderosa. No, Señor, tú eres poderoso, tú eres grande, todo lo que tú dices se hace. Tú hablas y los muertos se levantan, tú hablas y el mar se aquieta, tú hablas y los enfermos se sanan, tú hablas y los muertos reviven. Claro, Señor, yo creo que tú eres poderoso. Y que se hubiera quedado en la orilla. ¿Qué hubiera sacado Pedro con simplemente hablar, pero no hacer? Creo que la respuesta es obvia: no hubiera sacado nada. ¿Por qué Pedro vio el milagro en su vida? Porque Pedro obedeció a esa palabra del Señor. Y el mismo principio es para nosotros, mis hermanos. Nosotros podremos experimentar cómo la palabra del Señor se cumple en nuestra vida y nos lleva cada vez a cosas mejores si nosotros venimos en obediencia a la palabra del Señor, creyendo lo que Él nos dice y haciéndolo. Porque, insisto, el verso 6, habiéndolo hecho, encierra todas las demás acciones que son el resultado, que es la muestra de la bendición que recibió Pedro. Mi estimado, esto es un llamado para que usted no solamente sea, en palabras de Santiago, oidor, sino hacedor de la palabra. ¿Por qué razón? Yo le quiero motivar a que usted obedezca las órdenes del Señor, aunque no entienda ni esté de acuerdo. Obedezca las órdenes del Señor, porque mire, todas sus órdenes son dadas para su bien, nunca para su mal. Y si usted obedece, al igual que Pedro, podrá experimentar la gran bendición de creer y hacer la palabra del Señor. Seamos oidores y hacedores, mis estimados. Nos hemos dado cuenta, cómo el Señor Jesús llamó a Pedro, le dio una orden a Pedro de que pescara. Pero ahora, si a ustedes les parece que la historia venía muy interesante, ahora se va a poner mucho más interesante. Porque este empresario, que a todas estas, el verso 7,
cuando dice que llamaron, que hicieron señas a los compañeros en el verso 7. Esa palabra compañeros es la palabra socio, por lo cual indica que tenían Pedro, Andrés, Jacobo y Juan una empresa de pesca. Entonces es bien interesante lo siguiente, que para estos empresarios de la pesca se les presenta, o a estos empresarios de la pesca se les presenta una oportunidad, una mina de oro. La mina de oro de hacerse con un quinto socio, que con solo hablar trae una prosperidad impresionante. Pero lo interesante de la historia es que cuando ellos miran todo este milagro que se da, cuando ellos miran cómo todas estas cosas se obran a favor de ellos no piensan en cómo hacer crecer la empresa. Ellos piensan en renunciar a la empresa para poder seguir a Cristo. Por esa razón los versos 8 al 11 nos van a enseñar que el Señor Jesús fue seguido por Pedro. Miren esto, que ahorita decíamos que el Señor Jesús le dio la orden a Pedro para que pescara, ¿verdad? Pero ahora aquí en esta tercera parte miramos cómo el Señor Jesús fue seguido por Pedro, porque la gran pesca buscaba pescar a Pedro para que él fuera pescador de hombres. Leemos los versículos 8 hasta el 11 y dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Dejemos hasta ahí la lectura, por favor, hasta la parte inicial del versículo 10. ¿Por qué razón? Porque en esta parte o en esta etapa de la enseñanza, donde miraremos que el Señor Jesús fue seguido por Pedro, podremos notar que lo primero que hace Pedro para seguir al Señor Jesús es reconocerse como pecador. Miren, Pedro se reconoce como pecador ante Jesús. Eso lo vemos en los versos 8 hasta el 10a, al 10 en la primera parte. Y la idea principal de toda esta sección que acabamos de leer en estos momentos es que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Y me llama profundamente la atención esto, que él no saltó de alegría, sino que él cayó de rodillas. Le quiero preguntar, ¿cuál es su reacción natural ante una gran noticia? ¿Cuál es su reacción natural? ¿Saltar de alegría o arrodillarse para agradecer? O sea, me llama la atención eso. Y me hago la pregunta, ¿por qué se apodera de Pedro el temor y no el gozo? Observen ustedes que el verso 9 dice que por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él. ¿Por qué de Pedro se apodera el temor y no el gozo? ¿Por qué Pedro no desborda de alegría, sino que manifiesta ser pecador? La respuesta, mis hermanos, es por el impacto. Es porque el impacto grande no lo causó el regalo, sino el dador. El impacto grande en la vida de Pedro no lo causó la bendición, sino quien lo bendijo. Es decir, Pedro por supuesto vio el milagro, pero más allá de ver el milagro, él observó a aquel que con solo hablar había hecho que se diera o que tuviera lugar este milagro. Analicemos un poquito que el verso 8 arranca diciendo: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Viendo esto, ¿qué fue lo que Pedro vio? Si nos devolvemos un poquito a los versos 6 y 7, notaremos que Pedro vio 4 cosas. En el verso 6, Pedro vio que se encerraron gran cantidad de peces. En ese mismo verso 6, notaremos que Pedro vio que esa gran cantidad de peces rompía las redes. En el verso 7, Pedro se da cuenta que esa gran cantidad de peces que está rompiendo las redes llena su barca y llena la barca de los demás. Y para culminar el verso 7 nos dice que esa gran cantidad de peces que casi rompían las redes, que llenaron ambas barcas, había sido tan generosa, había sido una bendición tan copiosa, que las barcas estaban a punto de hundirse.
Es decir, él está en medio de la bendición seguramente más grande de su vida como pescador y en un momento donde nadie daría un peso con que él pueda sacar siquiera un pez. No lo había hecho de noche, mucho menos de día, con el gentío, con el mar agitado. Por esa razón, el verso 8 dice, viendo eso, él vio todas esas cosas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Miren que me llama la atención que dice cayó de rodillas ante Jesús, no ante el milagro. No se puso a llorar porque el milagro había sido muy grande. Él cayó de rodillas humillado ante Jesús, diciendo, miren qué interesante, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Observen ustedes cómo llama él a Jesucristo. Lo llama Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? La palabra Señor es la misma palabra soberano. La palabra Señor es la misma palabra dueño. Es la misma palabra que señala a aquella persona que manda. ¿Por qué Pedro le dice a él Señor? ¿Por qué Pedro le dice Señor, tú eres el que manda? Porque él se dio cuenta cómo con solo una palabra todo el mundo animal del cual hacían parte esos peces se fueron y saltaron a la red de Pedro para que él tuviera esa gran pesca. Él se da cuenta que el Señor tiene el dominio, es el que manda en el mundo animal. Y si nosotros recordamos la enseñanza de hace 8 días, en el capítulo 4, versículo 38, Pedro también había sido testigo de cómo Dios le había sanado la suegra. Y en el versículo 40 y 41 nos damos cuenta de que toda la ciudad se agolpó en la casa de Pedro. Y Pedro se dio cuenta cómo a la palabra del Señor se sanaron muchos enfermos y fueron liberados muchos endemoniados. Entonces Pedro se da cuenta que el Señor tiene el dominio en el mundo animal. Pedro se da cuenta que el Señor tiene el dominio en el mundo espiritual. Pedro se da cuenta que el Señor tiene el dominio en las enfermedades. Y por esa razón no le dice socio, le dice Señor, Señor. ¿Y qué es lo que le dice él a ese Señor? Apártate de mí porque soy hombre pecador. Miren, esa es la sensación de indignidad porque él vio al gran rey. Pedro nunca se había sentido un gran pecador. ¿Por qué ahora sí? Porque él vio al Señor, porque él se dio cuenta que ante él estaba el Dios eterno, el gran rey, el Dios hecho hombre. Y me llama la atención que Pedro no dice apártate de mí porque yo pequé. Pedro dice apártate de mí porque yo soy pecador. Es decir, que Pedro no está hablando de un pecado puntual que él cometió en ese momento, sino que Pedro está reconociendo que su ser entero es pecador, y ante la grandeza del Señor él tiene la misma reacción de Isaías allá en el capítulo 6, versículo 5, cuando dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, entonces dije, ay de mí porque soy muerto, porque siendo hombre inmundo y habitando en medio de un pueblo que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Ese mismo rey que vio Isaías 700 años atrás, es el mismo rey que está viendo Pedro ahora acá, que tiene dominio sobre las enfermedades, los demonios, los animales, y le dice, Señor, apártate de mí, porque yo soy pecador. Es interesante, mis hermanos, esta expresión de Pedro. Pecador significa errar al blanco. Significa que no da en el blanco de la voluntad de Dios, que no hace lo que Dios quiere que él haga. Él reconoce eso. Lo que él le está diciendo es, Señor, apártate de mí porque durante toda mi vida nunca he hecho la voluntad de Dios, que eso es lo que quiere decir pecador, errar al blanco. Qué interesante es que lo que más impactó a Pedro no fue su prosperidad, sino su pecaminosidad. Mira, lo que más impactó a Pedro no fue su prosperidad, sino su pecaminosidad. Por eso cayó de rodillas, dice el texto, ante Jesús, no ante el milagro. Eso le permitió pensar en su pecado y no en su negocio. Y debido a eso, pudo ver a Jesús como Señor y no como socio.
Yo quiero que tú recuerdes que aquí está ante el milagro más, o uno de los milagros, ya había visto varios por parte del Señor Jesús, más grande de su vida. Pero Él no piensa en su prosperidad económica, Él piensa en su pecaminosidad. Él no piensa en cómo hacer crecer su negocio, Él piensa qué va a hacer con su pecado. Él no piensa tomar a Jesús como un socio, Él piensa en seguirlo y en humillarse ante Él, recibiéndolo como Señor. Por esa razón, mi estimado, de todas las grandes cosas que Dios hace en tu vida, úsalas para caer rendido ante sus pies, reconociendo su señorío y tu propio pecado. Esa es la razón, o una de las razones por la cual Pedro, o una de las razones que el Señor, por la cual el Señor hizo el milagro ante Pedro, por la cual el Señor hizo el milagro ante Pedro, para que él pudiera ver la grandeza del Señor y la pecaminosidad propia de Pedro. Entonces Pedro se reconoce pecador ante Jesús. Pero nosotros quedamos en la primera parte del verso 10. Pues bien, la segunda parte del verso 10 nos va a enseñar que Pedro fue comisionado por Jesús. Observen ustedes que el verso 10 dice en la segunda mitad: pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Observen eso. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Yo quiero llamar la atención a esa palabra pescador que aparece ahí. La palabra pescador, si usted está tomando apuntes, significa, cuando dice ahí pescador de hombres, significa tomar hombres vivos. Oigan bien eso. Significa atrapar hombres vivos. Y este término pescador aparece solamente una vez más en las Escrituras, en 2 Timoteo 2:26, pero esa vez en una connotación negativa, cuando hablando de Satanás dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos. Esa expresión, cautivos a voluntad de él. Ese término cautivos, que nos habla de cómo el que no cree en Jesucristo está cautivo, está esclavizado a la voluntad de Satanás. En 2 Timoteo 2:26 es el mismo término cautivo, es el mismo término pescador de Lucas capítulo 5 versículo 10. Si ustedes observan, Satanás tiene a personas cautivas que están vivas. Ahora el Señor utiliza esa palabra para decirle: Pedro, yo te voy a hacer pescador de hombres, pero tú vas a pescar hombres vivos. ¿Cuál es la comparación y cuál es el contraste que el Señor está haciendo aquí? Que cuando Pedro se iba a pescar, Pedro sacaba pescados vivos que luego morían. Pero ahora Pedro se va a ir de pesca y va a sacar hombres muertos para darles vida, y todo esto por el poder del Evangelio. Entonces es interesante que esa palabra pescador, si nosotros la tomamos así a la ligera, notemos, no vamos a ver la riqueza, pero notemos que la clave está en que un pez se saca vivo para matarlo. Pero Pedro es nombrado pescador de hombres para que él agarre hombres muertos y los lleve a la vida por el poder del Evangelio. Mi estimado, todo aquel que se dedica a la pesca de hombres está atrapando hombres muertos espiritualmente para darles vida por medio del Evangelio. Y aquí recordamos la palabra del Señor en Efesios capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Noten ustedes algo que yo no quiero que pasemos por alto. Pedro dijo en el versículo 8, dijo: apártate de mí porque soy hombre pecador. Observen que el verso 8 termina diciendo: soy hombre pecador. Y el verso 10 termina diciendo: pescador de hombres. Noten ustedes el contraste que hay entre soy hombre pecador, serás pescador de hombres. Noten que es como si el Señor hiciera un juego de palabras ahí. Y es bien interesante que Pedro describe su realidad: yo soy esto en el presente, yo soy pecador. Pero el Señor habla de su futuro: tú serás pescador de hombres. Mi estimado,
Para llegar a ser pescador de hombres es necesario reconocerse como pecador, como un hombre pecador. Y me llama la atención el contraste entre presente y futuro que marca acá. Entre pecador y pescador, entre soy y serás. Me llama la atención porque con eso aprendemos, mis estimados, que Dios nos acepta tal como somos y nos transforma en lo que Él quiere. Mira, Dios nos acepta tal como somos, pero nos transforma en lo que Él quiere. Date cuenta que el Señor Jesús no le dijo a Pedro: bueno, Pedro, sí, tú como eres pecador, ve, santifícate, deja todas las malas cosas y cuando ya seas más bueno, ven y me sigues. No le dijo así. El Señor lo aceptó tal cual como estaba. Yo soy pecador. A Pedro como una persona arrepentida, cargada de pecados, pero arrepentida. Y la transforma en lo que Él quiere, un pescador de hombres. Y esto debe ser muy esperanzador para tu vida, sin importar cuál pecado o cuán pecador tú seas. Sin importar eso, puedes tener por seguro algo. Dios puede hacer una obra maravillosa en tu vida si te arrepientes de tus pecados y crees en Jesucristo como tu Salvador. Dios puede hacer contigo lo mismo que hizo con Pedro, transformarte de pecador en pescador. De lo que eres en lo que serás. Es por el poder de Dios, no es por la capacidad tuya. Por eso puedes venir a Jesús tal cual como estás. Él te recibirá y hará una obra maravillosa en toda tu vida. Hemos visto que Pedro se reconoce pecador ante Jesús. Hemos visto que Pedro fue comisionado por Jesús. Pero el verso 11 termina con una parte tan maravillosa, y es que Pedro siguió el camino de Jesús. Mira el verso 11, por favor. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro siguió el camino de Jesús. Ese término que aparece ahí, siguieron, está compuesto por dos palabras. La palabra con y la palabra camino. Es decir, ese término siguieron significa ir en el camino con alguien. Por eso tiene esas dos palabras, con y camino. La idea es estar unidos con alguien en el mismo camino. La idea es caminar juntos. ¿Qué quiere decir entonces cuando dice le siguieron? Que ellos caminaron junto al Señor, que ellos siguieron por el mismo camino del Señor, y este es el término que se utiliza para hablarnos de alguien que es un discípulo. ¿Qué es ser discípulo de Cristo? Caminar junto a Él, ir por el mismo camino de Él. Si tú recuerdas, cuando estudiamos el capítulo 3 de Lucas, en el versículo 5 y 6, hablando de la obra que haría Juan, él habla de que él haría una obra de coger caminos intransitables y dejarlos convertidos en unas autopistas. El capítulo 3, versículos 5 y 6 de Lucas dice: todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestra vida es un camino de muerte intransitable, pero cuando viene Dios a nuestra vida, cuando vemos a Jesús, se convierte en una autopista, porque es el camino de Jesús en nuestra vida sobre el cual nosotros andamos, las buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué nos enseña eso a los que ya somos salvos? Escucha esto, mi hermano, tú que eres creyente, que Dios te salvó de tus veredas torcidas para que andes en el camino recto de Jesús. Dios te salvó de tus veredas torcidas para que andes en el camino recto de Jesús, porque el término siguieron significa andar unidos en el mismo camino. Pero el verso 11 nos dice que eso lo hicieron cuando trajeron a tierra las barcas, es decir, ellos no se fueron a la loca, ellos trajeron a tierra las barcas. Pero hay un elemento más. Dice que ellos siguieron a Jesús dejándolo todo. Y yo aquí me quiero detener un poquitico en esta expresión. Dejándolo todo.
significa poner todo en segundo lugar después de Dios. Es decir, dejándolo todo quiere decir que tú pones en primer lugar a Dios y lo demás que haga fila. Esa es la idea que te viene presentando acá. Entonces, dejándolo todo no es abandonar todas las cosas. Pedro no abandonó a su mujer por seguir al Señor. ¿Por qué sabemos que Pedro no abandonó a su mujer? Años más adelante, cuando se escribió primero a los Corintios, el apóstol Pablo dijo esto, que en la Nueva Traducción Viviente lo traducen de esta manera: no tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa cristiana como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y como lo hace Pedro. Mira, hace 8 días miramos que Jesús sanó a la suegra de Pedro. Él era casado, para tener suegra tenía que ser casado. Pero por si acaso quedaba alguna duda, 1 Corintios 9:5 nos dice que Pedro servía al Señor al lado de su esposa. Pero si tú observas el versículo, dice también como lo hacen los demás apóstoles. Y en este pasaje tenemos 4 de ellos: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, cada uno de ellos con sus esposas. Todos ellos siguieron a Jesús, pero no abandonaron su hogar, no abandonaron su esposa, no abandonaron la responsabilidad que tendrían si tenían hijos, pues como padres. Entonces, cuando dice dejándolo todo, no significa que ellos abandonaron y se fueron a la loca. Significa que ellos pusieron todo en segundo lugar, que la prioridad era Dios, y eso es lo que nos enseña acá. Mira, dejar todo para seguir a Jesús no significa que tú irracionalmente abandonas todas las cosas. Significa más bien que todo pierde la importancia que tú le dabas y pasa a un segundo plano, como lo dijera el apóstol Pablo en Corintios, como teniendo las cosas de este mundo, pero considerando que no se tiene nada. Es decir, que si tú tienes algo bien, si no lo tienes, pues también. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas tú tienes a Cristo. Entonces, dejarlo todo no quiere decir que abandonaron las cosas, sino que quiere decir que la utilizaron para servir al Señor y por eso pasaron a un segundo plano y ahora usan esas cosas para hacer la voluntad de Dios. Este mismo ejemplo lo vemos en la vida de Abraham, que dejarlo todo no indica que tú botas lo que tienes, sino que lo pones al servicio del Señor. Mira el ejemplo de Abraham en 2 versículos de Génesis 12. El verso 1 de Génesis 12 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mira el mandato que le da el Señor, que si utilizamos el término dejar o abandonar de allá de Lucas 5, es como que el Señor le estuviera diciendo: deja lo que tienes, en el verso 1. Pero observen qué hace Abraham, el padre de la fe. Oigan ustedes, el padre de la fe, ¿qué hace en el verso 5? Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y oigan bien esto, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron. ¿Se dan cuenta que Abraham siguió a Dios? Pero eso no significó que él abandonó las cosas. Él las echó por delante. Pero con todas esas cosas él comenzó ahora a servir al Señor. Por esa razón, yo quiero que entendamos esto. Según la soberanía de Dios, dejarlo todo para algunos se convierte en algo literal, como por ejemplo aquellos misioneros que van a servir entre las tribus indígenas. Pero para la gran mayoría de los creyentes, dejarlo todo no indica abandonar lo que tú tienes, sino que dejarlo todo significa que tú todo lo pones al servicio del Señor, que todo esto pasa a un segundo plano, porque lo más importante es Dios. Mis estimados, es que vale la pena seguir a Cristo. Por eso dejarlo a todo para seguirlo a Él vale la pena, porque Cristo es más valioso. Eso es lo que estamos viendo en la vida de estos hombres, como en su momento de prosperidad abandonan todo por seguir a Jesús, es decir, lo ponen en un segundo lugar y hacen que todo lo que el Señor les ha provisto sea utilizado ahora para la gloria del Señor y para el beneficio de su obra. Mira, yo quiero que tú pienses en eso. La muerte, piensa bien en eso. La muerte nos hará dejar
todo. Por esa razón, lo que Jesús quiere es que dejemos todo en un segundo lugar, ahora que estamos vivos, antes de morir, debido a que lo consideramos a Él más valioso que todo lo demás. Tú sí te has puesto a pensar que todo aquello por lo cual tú te has esforzado tanto, por lo cual tú has luchado tanto, un día con la muerte ya lo vas a perder. Entonces lo que Dios quiere es que tú no esperes a morirte para dejar las cosas. Lo que Dios quiere es que tú ahora, de una manera voluntaria y consciente, pases todo al segundo lugar, colocando como primer lugar y como prioridad a Dios en tu vida, y con todo eso que Dios te ha dado, no botarlo a la basura, sino utilizarlo para la gloria del Señor. ¿Por qué Pedro pudo dejar todo lo que tenía y seguir a Cristo? Él lo resumió con esta palabra cuando dijo, Señor. ¿Qué nos enseña eso? Que comprender el señorío de Cristo nos guiará a un compromiso total con Él. Es decir, ¿por qué Pedro pudo comprometerse totalmente con el Señor Jesucristo y no volver atrás y no estar perseverando en seguirlo a Él? Porque Él comprendió el señorío de Cristo, y es necesario que tú comprendas que el Dios que te salvó es el mismo Dios que desde ese día se convirtió en tu dueño, y es tu dueño para que tú hagas la voluntad de Él, no la tuya. Doblega ante el Señor tu voluntad. Persigue las metas que el Señor quiere que tú persigas. Renuncia a todas aquellas cosas que no te guiarán a parecerte a tu Señor, a andar como Él le agrada. Acepta el señorío de Cristo en tu vida y desarrollarás un compromiso total con Él. Mira, el Señor obró un milagro con el cual Pedro reconoció la pecaminosidad propia y la realeza y el señorío de Jesucristo. Esto fue lo que le permitió en seguirlo al Señor habiendo abandonado todo. Y es el mismo principio para nuestra vida. Pedro abandonó todo en un momento de prosperidad económica, porque seguir a Cristo es más valioso que la abundancia material. Mi estimado, cuando nosotros miramos esta parte, cuando nosotros miramos a hombres en medio de la prosperidad, renunciando a todo con tal de seguir a Cristo, podemos entender, mis estimados, que vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo. Y como vale la pena dejarlo todo por seguir a Cristo, pon todo lo que tú tienes al servicio del Señor, sea material, sea inmaterial, tangible, intangible, tus habilidades, tus conocimientos, tus dones que el Señor te ha dado. Pon todo al servicio del Señor, porque vale la pena servir al Señor, vale la pena dejarlo todo por amor a Cristo. No te conformes con ser un creyente, porque Cristo busca discípulos. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Lo que Cristo busca es discípulos, no creyentes. Comprométete con una vida de obediencia al Señor y no te conformes solamente con oír. Toma en serio, mi estimado hermano, tu proceso de santificación. Toma en serio tu proceso de renunciar al pecado. Y te doy la clave. Si tú quieres ver cuán pecador eres, si tú quieres crecer en santidad, acércate a Dios a través de su palabra. Léela, medítala, memorízala. Y a medida que lo vayas haciendo, ora al Señor, que a través de su palabra, mientras tú la vas leyendo y la vas meditando y la vas memorizando, te muestre todas aquellas áreas que tú debes cambiar. Porque recuerda que tienes un corazón engañoso y perverso, que te hará creer que tú eres bueno, que tú eres perfecto y que los malos son los demás, y que lo peor que te ha pasado a ti ha sido vivir en ese mundo lleno de pecado porque tú eres más santo. Pero cuando nosotros escuchamos al salmista después de meditar en la palabra del Señor, lo encontramos haciendo esta oración: Señor, examina mi corazón y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Qué significa en palabras sencillas esa oración? Señor, a menos que tú me muestres por tu palabra que yo soy pecador, yo nunca llegaré a saberlo. Mi estimado, ven a la palabra del Señor
léela, medítala, memorízala, porque solamente haciéndolo así podrás conocer al Dios que te salvó, porque solamente así podrás aceptar su señorío, y haciendo eso podrás ver tu propio pecado y rogarás al Señor para que te salve. Si deseas seguir a Cristo, como lo hizo Pedro, debes valorarlo, debes saber cuán valioso es Él, porque las cosas nosotros las dejamos solo por algo que consideremos de un valor superior. Por esa razón, cuando las personas le dan la espalda a Cristo, es porque han considerado que el mundo es más valioso que Él. Pero mi estimado, Cristo es más valioso que el mundo y todo lo que en Él hay. Cristo es más valioso que el mundo y todo lo que el mundo puede ofrecerte. Cristo es más valioso y te dará más satisfacción que todo lo que el pecado podrá ofrecerte a ti. Ven a Él y te darás cuenta que estarás satisfecho. Y yo viendo este pasaje, no puedo dejar de decirles algo que me llama la atención. Ver la cantidad de mensajes que motivan a venir a Cristo para ganar cosas de este mundo, cuando el Evangelio dice todo lo contrario, cuando el Evangelio te lleva a dejar las cosas de este mundo. Permíteme decirte, el cristianismo que motiva a venir a Cristo para ganar cosas no es bíblico. El cristianismo que te motiva a venir a Cristo para ganar cosas no es bíblico, porque seguir a Cristo implica dejarlo todo. Si logras ver que hay una contradicción entre el mensaje de Dios y el mensaje que están dando muchos hoy en día. Mira, no busques en el cristianismo la manera de ascender en esta vida, porque el símbolo del cristianismo es una cruz, no una escalera. Ponte a pensar que cuando tú miras el cristianismo no estás enfrente de una escalera para promoverte en esta vida. Tú estás enfrente de la escalera que de la muerte te pasa a la vida espiritual. Que tú vas a tener que llegar a la cruz de Cristo. Y en la cruz de Cristo no vas a ver las realizaciones de tus sueños. En la cruz de Cristo vas a tener que morir a ti mismo. Pero por paradójico que suene, el día que mueras, vivirás. Porque Cristo producirá esa vida en ti. Mira, seguir a Jesús requiere encontrarse con el Dios Santo para poder reconocer nuestro propio pecado y aceptarlo como Señor. Yo te quiero preguntar, ¿ya tú tuviste ese encuentro con Jesús? ¿Ya tú te has mirado a ti como pecador, como una persona que merece ser condenada por su pecado? Si no es así, déjame decirte que la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, incluido tú. Pero que Jesucristo vino para morir por tus pecados. Y si tú hoy crees en Él como tu único y suficiente Salvador, Él te librará de la condenación eterna y te dará nuevas metas, nuevos anhelos que sí te van a convenir y que sí te van a llevar a lo que es la verdadera vida. Y la verdadera vida es seguir a Jesucristo. Mira, renuncia a todo lo que tú tienes. Si esa renuncia se da por seguir a Cristo, vale la pena. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te bendecimos y te damos gracias. Tu palabra es un manantial para nuestra vida. Por eso queremos suplicarte que en medio de esta situación de turbulencia que vive nuestro país, tú nos dejas a nosotros la gracia y la inmensa fortuna de poder entender que el mayor problema que nosotros tenemos no es social, es espiritual, es el pecado. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? Todas las cosas que pasan a nuestro alrededor buscan distraernos de lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante es reconocer nuestro pecado y a Jesucristo como nuestro único Salvador. Señor, obra para que la mayor lucha de nuestra vida sea contra nuestro propio pecado, para que de esa manera nosotros podamos crecer en santidad y poder entender que la vida vale la pena si se vive para seguir a Jesucristo. Señor, vale la pena dejarlo todo por seguirlo a Él. Vale la pena dejar mi pecado,
vale la pena dejar mis sueños, vale la pena dejar mis proyectos, vale la pena dejar mis propiedades, vale la pena dejarlo todo. Pero te agradecemos porque tú hoy nos has enseñado que dejarlo todo no quiere decir tirarlo todo a la basura, sino que quiere decir ponerlo en un segundo lugar y utilizarlo ahora no como el fin de nuestra vida, sino como el medio con el cual te vamos a servir. Gracias, Señor, porque tú nos oyes, porque tú nos escuchas y sabemos que ahora que hemos orado, nuestras oraciones han llegado a ti con los méritos de Jesucristo. En su santo nombre oramos dándote muchas gracias. Amén y amén.